elegidos y llamados con inmenso amor, sensibles al rebaño de Jesús el buen pastor, ungidos y enviados para consolar heridas de la vida, huellas de peregrinar, fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor, elegidos y llamados para ofrecer al Cristo. En el episodio pasado estudiamos el relato de la conversión del apóstol Pablo, pero a partir de este momento, final del capítulo 9 de Hechos, capítulo 10 y el comienzo del capítulo 11, el protagonista de estos episodios va a ser Pedro. Volvemos la atención y la mirada sobre Pedro. Pedro misionando en Judea y Pedro viviendo una experiencia muy particular en casa de un centurión romano llamado Cornelio, donde culminará anunciando el Evangelio a los gentiles. Si bien el apóstol Pablo había sido el instrumento elegido por Dios para llevar el Evangelio a los gentiles, Lucas, autor de los Hechos de los Apóstoles, nos presenta a Pedro realizando esa tarea antes de que Pablo la comenzara. Pedro había salido de Jerusalén y se dirigió hacia la costa del mar Mediterráneo, pasó por la ciudad de Lida antes de llegar a Jope, también conocida como Jafo. En Lida, Pedro encontró a un miembro de la comunidad llamado Eneas, que era paralítico, y lo curó. Y cuando llegó a Jope, encontró que una mujer había fallecido y Pedro oró por ella y la devolvió a la vida. Y mientras estaba en la ciudad de Jope, Pedro tuvo una visión. Un mantel sostenido por sus 4 vértices que descendía del cielo y se abría delante de él. ¿Y qué había dentro de ese mantel? Animales de distintas especies, incluso aquellas especies que los judíos no podían comer. A la visión se unía la voz, que de alguna manera hacía más claro, patente y evidente el mensaje que quería dar. ¿Y qué era lo que decía la voz que venía del cielo sobre el mantel lleno de animales
de carne de animales, muchos de los cuales los judíos no podían comer. La voz invitaba a Pedro a matar y a comer de esas ofrendas. A lo que Pedro cuestionaba que no le estaba permitido a los israelitas comer la carne de animales impuros. Ocasión daba esta observación de Pedro para que la voz del cielo nuevamente le dijera a Pedro que no debía considerar impuro aquello que Dios había purificado. Y de esa manera declaraba que eran puros todos los animales. Y de esa manera también señalaba que el Evangelio debía anunciarse a todos los pueblos, comenzando por los judíos y llegando hasta aquellos que no lo son. El judío, a quien Pedro había hecho caminar en la ciudad de Lida, se llamaba Eneas, y la mujer a la que devolvió a la vida se llamaba Tabita. Ella vivía en la ciudad de Jope, se dedicaba a hacer obras de caridad, a tejer para las personas necesitadas. Por eso sintieron mucho cuando ella murió y mandaron llamar a Pedro, que estaba en Jope, para que rezara por ella. Y Pedro subió a la habitación donde estaba el cuerpo de esta mujer recientemente fallecida, oró por ella y de alguna manera repitió aquella misma orden que había escuchado un día a su maestro. Levántate, Tabita, levántate. Recordando aquel episodio del Evangelio, ¿no? Cuando Jesús devuelve a la vida a una mujer joven y le dice, Talita cum, niña, yo te lo ordeno, levántate. Acá sería Tabita cum, Tabita, levántate. Y Tabita se levantó e inmediatamente se puso a servirlos. Y fue, como dijimos, en ese momento, cuando Pedro, en ese momento y en ese lugar, cuando Pedro va a recibir la visión del cielo que le ordena ir hacia la ciudad de Cesarea, que estaba a la orilla del mar, a la casa del centurión romano llamado Cornelio, que había tenido una visión, que Pedro iba a su casa para anunciarle el Evangelio y que de alguna manera lo mandaba a llamar. Entonces Pedro se dirigió hacia ese lugar. La ciudad de Cesarea tiene ese nombre debido al emperador César o Julio César. Muchas oportunidades vamos a encontrar en la Biblia que las ciudades reciben nombres de reyes o de gobernantes. La ciudad de Antioquía era por el rey Antíoco. La ciudad de Filipos va a ser por Felipe de Macedonia, rey de los macedonios. La ciudad de Cesarea va a ser por el César. Y después, en caso de que el nombre se repitiera, iba a tener
iba a estar acompañado el nombre de la región a la que pertenecía. Por ejemplo, Antioquía, en la provincia romana de Siria, y por otro lado encontramos otra ciudad de Antioquía en Pisidia. Por eso la va a llamar la Biblia de esa manera: Antioquía de Siria o Antioquía de Pisidia, en caso de que tengan el mismo nombre, pero pertenezcan a distintas regiones, para poder diferenciarlas. Entonces, encontramos de esta manera a Pedro dirigiéndose hacia la ciudad de Cesarea, que está a orillas del mar Mediterráneo. La ciudad de Cesarea es muy particular. ¿Por qué? Porque fue el último sitio donde estuvo prisionero Pablo en Tierra Santa. De ahí se embarcó para Roma y no volvió al territorio de Israel. Es el último lugar de la Tierra Santa que pisó Pablo. Y por eso también es importante y es querido para todos aquellos que estudian al apóstol Pablo. Cornelio fue uno de los primeros paganos, es decir, no judíos, que creyeron en el Evangelio, predicado en este caso por el apóstol Pablo. Pero Cornelio era un hombre temeroso de Dios, que respetaba a Dios. Como dijimos, no era judío, pero tenía respeto por el Dios de Israel, y había recibido una visión. ¿Y qué había visto en la visión? Que Pedro se dirigía a su casa para predicarle el Evangelio. Entonces, de alguna manera, envió Cornelio a algunos de sus servidores, de sus soldados, hacia la ciudad de Jope para buscar a Pedro, porque Cornelio había tenido una visión y necesitaba entrevistarse con él. Pero a su vez, Pedro, como hemos comentado, también tuvo una visión. Esa visión del mantel y de los animales, y esa orden divina que le mandaba a Pedro matar y comer de todo lo que viera, indicándole que, en primer lugar, que eran puros todos los animales, y también que la buena noticia estaba destinada a todos los pueblos, y que si Cornelio había tenido una visión que Pedro iría a su casa a predicar el Evangelio, Pedro debía concurrir allí sin ningún temor. Por eso Pedro se puso en camino hacia la casa del centurión romano Cornelio, que quedaba en la ciudad de Cesarea, que está junto al mar Mediterráneo. La distancia aproximada entre Jope y Cesarea es de unos 50 kilómetros. Esa distancia tuvo que recorrer Pedro para llegar a la casa del centurión Cornelio. Y cuando llegó, se presentó delante de él y de alguna manera intercambiaron las visiones
que habían tenido. Cornelio le contó a Pedro que Dios le había manifestado que lo mandaba a llamar, porque Pedro tenía un mensaje muy importante que darle a él y a su familia, un mensaje que venía de Dios. Y Pedro también le contará a Cornelio la visión que tuvo y el significado que sacó de esa enseñanza y que lo llevó a salir de la tierra de Jope y a entrar en casa de un pagano, de un gentil. Una de las cosas que los judíos por sí mismos no podían hacer, según la ley de ellos, sin contaminarse. Pedro entró y anunció la palabra que Cornelio estaba esperando, y él y toda su familia recibieron el mensaje de Dios. Fue en casa de Cornelio donde Pedro pronunció un importante discurso y donde tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes en la vida de la iglesia primitiva. Mientras Pedro estaba predicando delante de Cornelio y de su familia, el Espíritu Santo descendió sobre todos los presentes. Aún antes de que ellos recibieran toda la palabra de Dios, aún antes de que ellos recibieran el bautismo. Primero, el Espíritu se derramó sobre los gentiles, mostrándonos de esa manera como un anticipo de lo que sería la evangelización a todas las naciones, y mostrando de esa manera que Dios estaba de acuerdo con el modo de proceder de Pedro en esta oportunidad. Y Pedro comparó la experiencia del primer Pentecostés con esta ocurrido en la casa de Cornelio. El Espíritu Santo descendió sobre ellos, como en aquella primera vez había descendido sobre los discípulos, y salieron a predicar. Por eso los gentiles que escucharon la predicación de Pedro, que recibieron el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, recibieron luego el bautismo y el resto de la formación cristiana para que pudieran vivir esta nueva fe y testimoniarla con alegría. ¿Cuáles son los elementos más importantes del discurso de Pedro en casa de Cornelio? En primer lugar, que es un discurso apostólico, que a diferencia de los otros discursos de Hechos de los Apóstoles, carece de pruebas del Antiguo Testamento. No hay citas del Antiguo Testamento en este discurso. Además, nos muestra que la buena noticia está dirigida a todos los pueblos,
Y esto lo ha establecido así el Señor desde el comienzo. La parte central del discurso apostólico, como los demás discursos, la constituye el querigma. El querigma es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús para nuestra salvación. Y como decíamos, además, es un discurso dirigido a todos, porque Dios no hace distinción de personas, sino que a todos aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que lo aman y lo sirven, Dios dirige su mensaje de salvación, de luz y de esperanza. Pedro vivió una experiencia muy positiva en Cesarea. Volvió muy entusiasmado de haber vivido todo eso. Pero cuando llegó de regreso a Jerusalén, comenzaron los problemas para Pedro. Algunos miembros más vinculados, más cercanos al judaísmo, lo criticaban con dureza. Criticaban que Pedro haya ido a la casa de un pagano o un gentil, que haya predicado el Evangelio, que no les haya impuesto la circuncisión o el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Por eso, Pedro en Jerusalén tuvo que defenderse de todas esas críticas y mostrando que la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón, y lo que Dios busca es la fe del hombre, que el hombre crea para alcanzar la salvación, porque la salvación no viene a través del cumplimiento de las obras de la ley, sino gracias a la fe en Cristo, muerto y resucitado para salvación de todo el género humano. Fuego siempre vivo, llama del amor, no se entreguen al frío, los llamados a dar calor.